saliendo también de un catarrito ahí que me dio. Me duró 2 o 3 días, pero estoy en victoria. Aleluya. Busque la palabra del Señor en Samuel, primera de Samuel 16, del 1 al 3. En lo que va buscando la palabra, yo me voy a presentar delante del Señor. Padre Santo y Padre bueno, Señor, te damos toda gloria y te damos toda honra, Señor. Nos presentamos delante de ti con temor y temblor, Señor, sabiendo que vamos a hablar tu poderosa, incorruptible palabra, Señor. En esta hora, Señor, te damos gracias, Padre, porque nos has dado, Señor, la oportunidad, Señor, de ponerle palabras humanas a algo que viene del cielo, Señor. Y te damos gracias por eso, Señor. Y te damos gracias porque tú, Señor, nos das el entendimiento y nos das la revelación, Señor, para que podamos recibir esta poderosa palabra, Señor. En esta hora yo declaro, Señor, que mis hermanos no serán oidores olvidadizos, sino que serán hacedores de esta palabra, Señor. Y declaro en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret que esta palabra penetra hasta lo más profundo de sus corazones, aún se alojará en sus huesos, Señor, Padre, y será para bien, y será de bendición, y será de restauración para cada uno de ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Y si usted está de acuerdo conmigo, dele un aplauso al Señor. Fuerte, fuerte, fuerte. Aleluya. Bueno, el tema está por ahí, se fue la luz. El tema de hoy se llama Cuando Dios me transiciona. Cuando Dios me transiciona. Y quiero antes de comenzar. Ahí está. ¿Dónde está? Pónmelo ahí que el artista gráfico se fue. Viene ahorita. Había un error. Ok. Cuando Dios me transiciona. Y antes de comenzar, ¿verdad? Me gusta un poquito definir el término, porque por lo general es esa palabra transicionar. Lo hemos escuchado mucho cada 4 años, ¿verdad? Cuando un gobierno viene el otro, la transición. Estamos en la transición. Pero por lo general no es una palabra común. Inclusive la palabra transicionar o transicionando es un neologismo, no es una palabra, es una palabra que no es de uso común. Así que les voy a dar un poquito de trasfondo con esta palabra, con este concepto. Viene del latín transitio y es la acción y efecto de pasar de un estado a otro. De pasar de un estado a otro distinto. Aquí hay gente, y lo declaro en el nombre poderoso de Jesús, que ya están experimentando un trato con Dios muy especial, que los va a cambiar de un estado a otro. ¿Cuántos dicen amén? Que su forma de pensar y de actuar cambiará radicalmente en los próximos días y meses. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo creo que el mero hecho de usted estar frente, en contacto, en la presencia de Dios, en contacto constante con la palabra, es motivo para que usted experimente cambios radicales en su vida. A menos que usted se esté resistiendo. Entonces, ¿qué es eso de cambio de estado? El concepto transición implica un cambio en un modo de ser o estar. Por lo general se entiende como un proceso con una cierta extensión en el tiempo. O sea, las transiciones van a conllevar una especie de tiempo. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero de estado A a estado B hay una transición. Y ese punto intermedio conlleva un tiempo. ¿Me sigue hasta allí? Ahora, hay un cambio de conducta y ese cambio de conducta provocará un cambio de escenarios y ambientes. Vuelvo otra vez. En las transiciones hay un cambio de conducta y ese cambio de conducta provocará un cambio de escenarios y ambientes. Esos cambios están enmarcados en un tiempo determinado.
Transición también significa cambio de estatus. Estoy en el proceso de dejar el estado en el que me encontraba para adquirir uno nuevo. O sea, estoy en el proceso de dejar una condición, de dejar una situación, de dejar algo en lo que me estaba envolviendo para caer en otro estado. Yo quiero que usted escuche esto, porque esto era lo que Dios me daba bien fuerte. Me decía el Señor, vengo a intervenir, o ya estoy interviniendo con gente que los procesos que están viviendo, las situaciones que están enfrentando, aunque no son fáciles, aunque son incómodas, los están llevando a hacer cambios, los están haciendo que se comporten diferente, que no frecuenten los mismos lugares, que no hablen el mismo lenguaje. Hay gente que los procesos los están empujando a cambiar, a alejarse de gente que no conviene. Si los procesos te han dejado tan solo que ahora solo puedes hablar con Dios, es porque porque es el único que te entiende. Bienvenido, porque estás en el proceso de transición. Habrán momentos que te sentirás tan solo, te dejarán tan solo, que el único que entenderás o el único que sentirás que te entiende es Dios. Si te sientes así en este momento, créeme que estás pasando por una transición. La transición supone una especie de etapa no permanente entre dos estados. Dígame usted. Los niños vayan transicionando hacia sus salones. ¿Dónde están los niños? Están ahí orando, mira, están ahí discutiendo por la palabra. Ahí hay un debate. Vamos allí. Rapidito, 30 segundos. 30 segundos. Vayan transicionando. Rapidito, eso es. Dios bendiga la niñez de esta casa. El futuro es hoy. Amén. Así que, como les decía, la transición supone una especie de etapa no permanente entre dos estados. La transición es un efecto visible de un cambio de estado. O sea, cuando estamos en transición, tu transición tiene que verse. Va a ser un efecto visible. Yo voy a hacer esta pregunta porque de verdad que lo tenía escrito, pero no lo iba a decir. Pero tiene que haber alguien que alguna vez hizo una presentación de esas de PowerPoint. Alguien, levánteme la mano los que llegaron a hacer una presentación en PowerPoint. Si usted era como yo, que le gusta hacer muchos adornos y cosas. En PowerPoint hay una aplicación que dice transición. ¿No la ha visto? La transición era un efecto visible que momentáneamente conectaba una plantilla con otra. Y le daba un efecto. Yo no sé si usted ha visto por ahí a veces, cuando se pasa de una pantalla a otra, a veces la pantalla como que flashea o se mueve. Ese efecto es una transición. Ahora, míralo ahí hay una transición. Ahí hubo una transición de una plantilla a otra, de un estado A un estado B. Siempre va a haber en el intermedio una transición, una serie de eventos o un efecto visible que va a conectar entre una cosa y la otra. ¿Sabe una cosa? Que usted y yo somos el efecto visible de Dios aquí en la tierra. Mientras vamos de estado A estado B, en ese momento de transición Dios nos usa. Dios publica nuestra vida. Dios usa nuestro testimonio como un efecto visible en medio de nuestro paso por la vida. Wow. Soy un adorno de Dios en esta tierra. Soy un adorno, soy un efecto de Dios. Mi vida, mi testimonio,
le da color, le da evidencia, es la evidencia del poder de Dios. Mientras Dios está haciendo cosas poderosas, mientras Dios está llevando las vidas de las personas de punto A a punto B, de donde estoy a donde Dios me quiere, Dios me está llevando y me pone en un punto de transición donde hace que mi vida sea un efecto de influencia para otros. Por eso es que te digo que tu transición todos la verán. Y hay dos tipos de transición. Hay dos tipos de transición. Y quiero establecer una diferencia en esos dos tipos de transición. Hay una gran diferencia cuando tú quieres transicionar a cuando Dios te transiciona. Cuando tú quieres transicionar, por ejemplo, tú vas a hacer una maestría o tú hiciste una maestría y ahora tú quieres transicionar a un doctorado. Y para tú transicionar a ese nuevo nivel, tú tienes que estudiar, tú tienes que hacer unas cosas. Pero cuando tú estás transicionando, tú estás en control de lo que tú vas a hacer. Tú vas a la universidad porque tú quieres transicionar de ser de tener una educación formal a una educación académica. Entonces tú vas a la universidad y el primer día te llega la hoja de matrícula y tú dices, no, álgebra yo no la voy a coger porque yo me colgué en la escuela superior. No, o sea, yo la dejo para lo último. Entonces, cuando tú transicionas por tu cuenta, tú transicionas de acuerdo a lo que te gusta, a lo que no te gusta, tú sabes, tú lo vas poniendo como a ti te gusta. Tú tienes control de lo que estás haciendo. Pero cuando Dios te transiciona es diferente. Cuando Dios te transiciona es como cuando tú estás en el trabajo y tú piensas que cuando tú haces ciertas cosas, ¿verdad? Tú vienes y te preparas a hacer los estudios, tú sabes, eres el primero que poncha en el trabajo, tratas de hacerlo todo bien. Sin embargo, el jefe le da la gana de darle el aumento a otro. El jefe le da la gana de promover a otra persona. Ese es otro tipo de transición, cuando el jefe tiene el control de las cosas y tú no puedes controlar absolutamente nada. La transición de Dios funciona de esa forma. Tú no tienes control absolutamente de nada y Él es el que tiene el control de todo. Escúchenme los teólogos, ya mismo discutimos, ya mismo peleamos. Cuando tú quieres transicionar, por ejemplo, ¿verdad? Le dije, usted está en control. Pero cuando Dios te transiciona, Él es el que tiene el control. Ahora, quiero hablar contigo 5 principios, podríamos decirle. 5 señales para usted identificar que no es usted el que está transicionando, sino que es Dios el que está empujando una transición en tu vida. ¿A alguien le gustaría saber eso? ¿A alguien le gustaría saber si lo que le está pasando no es obra del diablo, sino que es el mismo Señor que te está empujando a hacer ciertas cosas, que te está metiendo en ciertos procesos que a lo mejor tú llevas orando, reprendiendo al diablo, y es el mismo Dios que te está llevando por un camino para enseñarte ciertas cosas que tú en tu transición no has querido aprender? No. Esto era para aquí hoy. Yo me siento como que hacía tiempo que yo no predicaba aquí. ¿Usted se siente igual? Aleluya. Yo tengo muchas cosas que decir hoy. No sé si usted está preparado para escucharla. ¿Usted está preparado para escucharla? 5 principios que te revelarán
que es verdaderamente Dios el que te está transicionando. Aleluya. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret que hay gente hoy que recibirán una revelación poderosa, que Dios les va a hablar poderosamente, que a través de lo que encuentren hoy, que a través de lo que reciban hoy, se van a dar cuenta de que Dios nunca estuvo lejos de ellos, sino que estuvo siempre cerca y que ha estado en control completamente de tu proceso. Aleluya. Tu proceso no se llama maldición, tu proceso se llama transición. Samuel 1, primera de Samuel 16, del 1 al 3. ¿Lo tiene por allí? Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Y una historia que prácticamente todos conocemos es el famoso ungimiento de David. Un evento bien poderoso. Y obviamente pues precede a que había un rey en Israel que no hizo lo que tenía que hacer delante del Señor, y Dios simplemente lo desechó, y Dios buscó a otro que lo sustituyera. Ahora, mire qué interesante, porque vamos a hablar un poquito de cuáles son los rasgos, utilizando esa lectura bíblica, que a lo mejor inclusive Antonio ha predicado de ella, pero yo creo que esto, Dios me revolcó esto de otra forma. Amén. Pero ¿cuántos saben que la palabra es viva y eficaz? O sea, que esta palabra te puede hablar de 5, 6, 7, 8 de las veces que Dios quiera hablarte diferente. Amén. El primer principio, anótelo, sea estudiante de la palabra. El primer principio que te va a revelar que no es el diablo, que no eres tú, sino que es Dios que está empujando una transición en tu vida. Número 1, Él no va a consultar contigo absolutamente nada. Número 1, cuando Dios te transiciona, Él no va a consultar contigo nada. Lo primero que me llama la atención de esta escritura es que Dios le dice a Samuel: vete a la casa de Isaí, porque allí me he provisto de rey. Lo primero es que Dios no le consulta nada, absolutamente nada a David. Él le dice a Samuel. Y sabe una cosa, yo he aprendido en mi camino, en mi camino en el Señor, que si Dios te revelara, o Dios te consultara, o Dios te pidiera permiso para hacer las cosas que vas a hacer en tu vida, ya tú te hubieras ido. Es más, digo más, mucha de la resistencia que ahora mismo estás poniéndole al Señor ahí sentado en esa banca, tiene que ver con que Dios te ha confrontado con muchas cosas que Él quiere hacer en tu vida, pero tú mismo le has puesto un freno a Dios. Por eso en ocasiones Dios nos transiciona y Dios comienza a hacer cosas en nuestra vida y te toman por sorpresa. Pero ¿sabes qué es lo que está haciendo Dios? Dios no va a consultar contigo cuando te va a bendecir. Dios no va a consultar contigo cuando va a meterte en un proceso, cuando te va a educar, cuando te va a disciplinar, porque Él sabe que tiene que cumplir un propósito contigo. Siento un ambiente de resistencia. No siempre Dios hablará contigo primero. Cuando vaya a hacer algo contigo, Él te conoce y en ocasiones sabe que si te lo dijera antes, te rajabas más rápido. Por eso es tan importante tener una vida de oración.
¿Sabe por qué es tan importante tener una vida de oración? Porque mediante la oración Dios te va preparando. Yo he dicho 1000 veces aquí que Dios comienza a hablarte en secreto y los hombres confirman en público. Entonces cuando tú estás en oración, no es que Dios te va a consultar en oración. No, Dios no te va a consultar, pero Dios te va a preparar. Y ay, Dios mío, Señor. Tal vez usted puede decir que falta de ética. Que cómo puede decirle a otro lo que me va a decir a mí, sin consultármelo primero a mí. Y yo he aprendido que hay cosas que Dios no te las va a consultar, porque Él te conoce muy bien. Él sabe cómo tú reaccionarías. Dios no te las va a decir a ti, pero usará a otros para decírtelo. Yo creo que si tú encajas en este molde, yo creo que es tiempo de que tú te metas en oración y comiences a buscar el consejo de Dios. Que en vez de meterte en oración e ir con la lista de peticiones, sabes que dentro de ese modelo de oración que tantas veces se ha enseñado aquí, hay un momento donde tú guardas silencio. Hay un momento donde tienes que guardar silencio para escuchar la voz de Dios. Él no tiene que consultar nada contigo. Cuando Dios te transiciona, el control de todo lo que tiene Dios, el control Dios lo tiene en todo, en medio de tu proceso. Él sabe lo que tú necesitas. Él sabe dónde te falta disciplina. Y Él te expondrá a situaciones que no siempre son deseadas, pero que son necesarias. Déjate llevar por Él. Hay momentos en nuestra vida que cuando nosotros creemos que estamos en control de nuestra propia transición, nosotros escogemos qué es bueno, qué es malo, qué puedo hacer ahora o qué quiero hacer ahora. Y lo que siempre no nos gusta lo dejamos para último. Qué causalidad, que cuando Dios comienza a transicionarnos, eso que no nos gusta es lo que nos toca primero. Esa gente con la que no queremos bregar es con la que primero nos toca. Número 2, cuando vamos a transicionar o cuando Dios nos está transicionando, número 2, anótalo, alguien sabrá tu nombre. Alguien sabrá tu nombre. En las transiciones, Dios no va a consultar contigo, pero lo que Él va a hacer, Él no va a consultar contigo lo que Él va a hacer, pero siempre le hablará a alguien de ti. Dios siempre le hablará a alguien de ti. Y esto es un proceso que a veces nosotros no lo entendemos. Pero los primeros profetas que Dios levanta en nuestra vida son nuestros enemigos. Usted llega a un lugar y empiezan esos enemigos. Esta se cree que es la más linda. Esta se cree ahora la jefa del lugar. Y tú crees que se están levantando en tu contra, pero lo que están es profetizando. Porque en muchas ocasiones los primeros profetas que se levantan en tu vida son tus enemigos. Ellos comienzan a identificar lo que tú no has visto, lo que tú no quieres ver, o lo que hace tiempo el Señor te ha estado tratando de revelar. Son tus enemigos los primeros que se levantan y comienzan a ver la virtud que Dios ha puesto en ti. Alguien tiene tu nombre. Alguien tiene tu nombre. Dios no le consultó a José para sacarlo de la cárcel, pero habló con el copero. Dios no consultó con Mefiboset si lo quería sacar de Lodebar o lo quería sentar en la mesa con el rey. Dios no le consultó eso a él, pero le habló a Siba para que Siba se acordara de él. ¿Sabe una cosa? Cuando yo he aprendido que cuando tú estás en la voluntad de Dios, cuando tú estás haciendo el trabajo de Dios, siempre Dios le va a hablar a alguien de ti. Siempre alguien va a estar pendiente de lo que tú haces. Siempre alguien, aunque tú no te des cuenta, siempre que tú estés haciendo el bien, siempre que tú estés haciendo las cosas correctas, alguien va a estar pendiente de ti. Y cuando tú creas que nadie está, que Dios no está haciendo absolutamente nada, hay gente en la que tú estás en su boca. Aleluya.
Dios no le consultó a Mefiboset, pero le habló a Siba para que mencionara su nombre. Aunque no se lo dijo a David, Dios se lo dijo a alguien. Aunque no le habló de David, Dios le habló a Samuel de David. Hoy yo vengo a decirte que Dios ya le dijo tu nombre a alguien. Ya Dios está hablando de ti. Ya hay alguien con tu nombre en la boca y no te tiene que preocupar si está hablando bien o está hablando mal. Es que mientras estén hablando, Dios se va a mover a favor de tu vida. Porque si tú sabes quién es el que está en control de tu transición, a ti no te tiene que preocupar quién esté hablando mal o quién está hablando bien. Todo obra para bien a los que aman al Señor. Aleluya. Hay alguien con tu nombre en su boca. Aleluya. Yo no sé, pero siempre están hablando de mí. Pues dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios, porque tu nombre está sonando. Usted sabe que en las redes sociales hay personas que dicen, pero yo no sé por qué este tipo siempre está aquí en las redes sociales y todo el mundo le está diciendo barbaridades y usted sabe que él lo hace a propósito. Porque ellos se han dado cuenta que hay gente, por ejemplo, el caso de Mayweather. Usted dice, ¿cómo este hombre gana tanto dinero si a mí me cae tan mal? Precisamente por eso es que paga la gente tanto dinero, porque la gente quiere pagar a ver quién rayos le mete en la cara. Y él se ha alimentado de eso. Y nosotros los cristianos llorando por las esquinas porque fulano mengano nos tiene en subasta pública, mi hermano. Al contrario, mientras más suene tu nombre, más corre la bendición. El plan de Dios se está acelerando. Aleluya. Hay alguien que porta una instrucción de Dios para bendecirte. David no tenía ni planes de ser rey. No tenía estudio, no tenía preparación. Fue muy diferente a lo que se acostumbraba que era la preparación de un rey. En las transiciones humanas, tú tienes el control de tus procesos. Tú sabes lo que vas a hacer, tú escoges. Pero en las transiciones de Dios, Dios va a hacer transformaciones y va a tocar áreas en tu vida que en ocasiones tú nunca pensaste que Él iba a tocar. Aunque el mundo no tenga sentido, Dios no está ensayando contigo. Hay gente que piensa que lo que Dios está haciendo es, que ni siquiera es Dios el que está trabajando en su vida. Tú siempre tienes que confiar en el plan de preparación que el Señor tiene para tu vida. Nunca lo cuestiones. Dios no está calculando o ensayando contigo. Él no dice, deja ver si lo paso por esta prueba, proceso para ver cómo lo pasa. Mire lo que dice Jeremías. Dios no está ensayando contigo. Jeremías 29:11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. Lo que Dios está haciendo es para tu bien. Lo que Dios está haciendo es para asegurar un futuro para ti y para tu generación. Confía en el plan. Aleluya. Diga, Él me está transicionando. Dios, gracias porque me estás transicionando. Dios siempre te va a llevar a un mejor lugar del que tú estás. Siempre lo va a hacer. Cuando Dios quiere transicionar a alguien, Dios no mira cualidades. Dios no mira la inteligencia ni los diplomas. Él solo mira tu corazón. Mire, yo nunca se me olvida y siempre lo digo. A mí en una ocasión, un compañero de trabajo, cuando yo estaba en la universidad, me dice, oye chico, tú debes solicitar para una plaza de profesor en la universidad. Y yo digo, chico, no, porque si yo me acabo de graduar, yo tengo maestría. Y recuerdo que cuando estábamos hablando allí, había una profesora que era doctora que nos daba clase. Y ella dice en ese momento, yo voy a solicitar para esa plaza. ¿Sabe?
en ese momento ella como que dijo, papi, tú no tienes break conmigo. Así. Porque en este mundo las cosas funcionan así. Este mundo es cruel. Yo tengo doctorado, yo voy a aplicar para eso. Como quien dice, don't push it, baby. Tú no tienes break. Me acuerdo que yo llegué a casa y como que en esta cuestión de desánimo y como que frustrado y en la carne, lo que estaba en el chicharrón. Y llegué bien molesto a casa y qué sé yo qué. Igual es que me dice, espera. ¿Quién tú eres? Pues yo soy Enoc. ¿De quién tú eres hijo? Pero yo soy un hijo de Dios. Pues olvídate, Enoc. Tú ve allá y Dios se encarga de hacer el resto. Tú ve allá, tú eres un hijo de Dios. Yo me acuerdo, le voy a decir dónde yo estaba. No le voy a decir dónde estaba, pero estaba así. Y ella me estaba hablando allá. Y yo aquí. Me dice, Enoc, tú eres un hijo de Dios. ¿Por qué estás ahí embarrado? Ya esta gente tiene una imaginación, ¿verdad? Increíble. ¿Qué yo dije? Yo no dije más nada. Yo no dije nada. Mire, estaba sentado. Mire, más gráfico es el pastor. Dije, más nada. Mire, y yo dije, no, tú tienes razón. Yo voy a ir para allá. Y yo fui, hice la entrevista, todo. La persona, nos sentamos. Yo me acuerdo que ahí sí me senté en una silla. Estábamos sentados en una oficina y la persona estaba de frente a mí. Y ella me miraba con esta, ¿sabes? Este pichoncito, bendito, tirándole a las escopetas. Y yo hice mi entrevista. Y ella hizo su entrevista. Y me cogieron a mí. Porque mi hermano, cuando usted decide pelear en este nivel, usted ha decidido que el que lo va a bendecir no es el mundo. El que tiene en sus manos el poder para bendecirlo no es el mundo, es Dios. Entonces Dios va a comenzar a mover. ¿Por qué? Tal vez para muchos le será injusto porque están tan contaminados de vivir en el sistema del mundo que no van a entender cómo funciona el sistema de Dios. Pero usted tiene que entender que como usted es hijo, usted tiene unos beneficios. Por eso tenemos que ir al tercer punto, donde usted tiene que prepararse, usted tiene que entender que Dios es el que lo está transicionando. Número 3, cambia tu mente. Cambia tu mente. Cuando Dios te va a transicionar, lo primero que tienes que transicionar es tu mente. Gente que quiere entrar a la tierra prometida con mentalidad de Egipto. El Señor lo hace con David en 1 Samuel 17. El pueblo de Israel estaba siendo amenazado por un filisteo enorme y nadie se atrevía a enfrentarlo. Llega David porque estaba haciendo ¿qué? Un mandado. David estaba en el campo como pastor de ovejas. Y el papá le dice, mira David, coge unos panes y unos quesos y llévaselo allá a tus hermanos que están allá peleando. El padre no sabía ni que los hijos estaban pasando senda vergüenza, estaban detrás de unas piedras, muertos del miedo, como yo estaba sentado allá en la silla. Pero David venía de otro lugar. David estaba, ¿se acuerda lo que yo dije? ¿Dónde estaba David? Estaba en el campo. ¿Cuál era el trabajo de David? Pastor de ovejas. ¿Qué era David? Pastor de ovejas. Cuando David va delante de Saúl, que era todavía pastor de ovejas, en el versículo en 1 Samuel 17, 34 al 37, escuche esto porque esto está bien interesante. Mira a ver si lo tiene. ¿Dónde estaba David? En el campo. ¿Y qué era David? Pastor de ovejas. Llega allí a traer el pan y el queso.
Y esta es la conversación de David con Saúl. Yo sé que usted ha leído esto 1000 veces. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Lo poderoso de lo que yo acabo de decir, ya lo leímos. Dale para atrás. Dale para atrás. Cuando tu siervo era pastor, ¿de dónde él venía? ¿Y qué él era? ¿Y cómo rayos en una simple conversación él entendió el llamado de Dios? Porque había sido, ya antes había sido ungido, ya él se pretendía. Dios no había consultado absolutamente con nada, pero él tenía un cambio de mente. Ya él sabía que Dios tenía planes importantes con él. Y en una mera conversación, él trascendió, transicionó de ser un simple pastor al segundo hombre más importante después de Saúl, y yo diría el primero, porque ni Saúl se atrevía a enfrentar a Goliat. En una mera conversación, este hombre transicionó, tenía mente de transición. O sea, el tipo ya se estaba viendo donde Dios lo quería. De ser pastor de ovejas y traer comida, en una conversación se proyectó y se vio como el hombre más importante en todo Israel. David sabía que su tiempo de transición había llegado. Él se dio cuenta que Dios lo estaba llevando del campo al palacio. Ya el profeta lo había ungido y su mentalidad había cambiado. David ya no era pastor de ovejas. David ya se veía como un rey. ¿Cómo tú te ves ahora? De acuerdo a lo que Dios ha hablado en tu vida, de toda la palabra que Dios ha depositado sobre tu vida. ¿Cómo tú te estás viendo? ¿Te estás viendo como te ves ahora o te estás viendo como Dios te ve? Tienes que cambiar tu mentalidad. Tienes que cambiar tu mente. Tienes que dejar de verte como te ve el mundo, como te ve la gente, como te ven tus hijos, como te ven tus familiares. Tienes que comenzar a... Si tú quieres establecer un estándar alto en tu casa, si tú quieres establecer un estándar alto en tu familia, tienes que comenzar a verte como te ve Dios. Si cambias de mentalidad, tu lugar presente solamente será temporero. Dios solo utiliza tu vida como un efecto, como una evidencia, como un ejemplo de cómo se transiciona de la promesa al cumplimiento. No te conformes, ya Dios te ve en otro nivel. David le dice: yo era pastor de ovejas, pero ahora pienso como un rey. Comienza a verte como Dios ya te ve. Yo era un hombre, ahora soy un sacerdote. Yo era un empleado, ahora soy el principal activo de esta compañía. Yo era ama de casa, ahora soy una esposa, una intercesora. Yo era cristiano, pero ahora soy un embajador del reino de los cielos. Yo era vendedor, pero ahora tengo a cargo una gran empresa. Es como tú te veas, mi hermano. Deja de verte de la forma que ya Dios desechó. Deja de verte como Saúl, cuando ya Dios te ve como David. Hay gente que no saben lo ungidos que están. Cuando escribía esto me acordaba del sobrino de la pastora, de Danielito. Y Danielito lo hemos empujado a que dé su testimonio, porque eso es un testimonio digno de un libro. Chamaco que pasó unos desiertos brutales, unos valles terribles. Pero hay algo que me llamó mucho la atención sobre su vida. En medio de esos valles y esa historia que es más larga que mi predicación, yo pude identificar un tiempo en su vida que recuerdo que yo daba clases de ministerio aquí. Y él comenzó
a sentarse en una esquinita por allá a escucharme. Para hacerle el cuento largo corto, mientras él comenzó, ¿verdad?, su carrera, ¿verdad?, en dirección a ser médico, ni su familia creía en él. Se convirtió en muchos casos en la burla de gente de su misma familia. Un puñado, bien poquito de gente, familiares, su tía, su mamá, estuvieron siempre allí. Inclusive había gente que se le acercaba y usted no sabe lo brutal que esto era para él, porque él me lo decía a mí. Sin yo ser nada, no, se acercaban a mí y me decían: doctor. Y me acuerdo un día que yo estoy dando las clases y termina la clase y él esperaba que todo el mundo se fuera para hacerme preguntas. Y me dice: Enoch, ¿de verdad que todo esto que me está pasando es parte del plan de Dios? Y yo le dije, se me salieron las lágrimas, porque en ese momento lo que él me dijo, me lo dijo como desesperado. Y yo le digo: Danielito, lo bueno y lo malo siempre será parte de Dios. Y voy un poquito más, Daniel. Lo bueno siempre será bueno, pero lo malo siempre será lo mejor de Dios. Lo bueno siempre será bueno, pero lo malo es la mejor parte en la que Dios se glorifica. No tengas miedo del proceso. Cambia tu mente. Al final Dios se va a llevar la victoria. Confía en el proceso. Confía en el plan. Tienes que cambiar tu mente. Aleluya. Y yo sé que Dios no ha terminado con él. ¿Y sabe por qué yo sé que Dios no ha terminado con él? Porque siempre que tiene tiempo sigue sentado en esa silla. Porque él sabe que Dios tiene más para él. Y los momentos altos de nuestra vida no definen el punto. Todos vivimos como en esto de la película. Y cuando usted está en ese momento bien chévere donde le entregan el carro, usted cree que ese es el momento más alto de tu vida. Ese no es el momento más alto de tu vida. Tu momento más alto de tu vida lo va a definir Dios. Y lo define Dios en su palabra cuando dice que nuestra vida va de victoria en victoria, de gloria en gloria. Lo que tú piensas que es el momento más alto de tu vida, simplemente es el piso de todo lo que Dios va a hacer. Aleluya. No, que es que tú no entiendes lo que yo estoy pasando. Es que tú no entiendes mi situación. Tú no sabes que yo he llorado de rabia y de impotencia. Pero hoy te digo algo, también hay transiciones de lágrimas. Hay una promesa para aquellos que lo han dado todo, que lo entregaron todo, pero aún no han visto nada o perdieron las esperanzas. Tienes que entender que aún en tiempos de sequía, cuando todos esperan lo peor, Dios utilizará hasta tus lágrimas para que germinen tus promesas. En muchas ocasiones el enemigo en su imprudencia, en su brutalidad, trata de hacerte daño y no sabe que es el mismo Dios permitiendo que salgan lágrimas para que rieguen tu campo. Porque nada lo había regado hasta que te tocaron, hasta que te afligieron. Y cuando salieron tus lágrimas, salió tu oración. Cuando salió tus lágrimas, salieron tus gemidos. Cuando salieron tus lágrimas, salió tu declaración. Cuando salieron tus lágrimas, te acordaste de Dios. Salmo 26 del 5 al 6 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Con Dios lo bueno es bueno, pero lo malo es tu bendición. Lo malo se convertirá en bendición.
Dios es el único que torna la maldición en bendición. No es que no llores, no permitas que el llanto detenga tu misión y tu llamado. Él te está transicionando. A veces no entendemos, a veces es doloroso, pero con el tiempo vamos a entender. Y con mucho temor y temblor digo esto. La hermana Lizzie y Cuso, todos sabemos por la situación que pasaron y que están pasando. Pero yo he podido ver la bendición de Dios. Y en medio de esa situación que ellos tan dolorosas han pasado, yo he visto muchas vidas que han sido bendecidas. Hay un testimonio que ellos tienen que yo sé que ellos en algún momento van a contar. Pero la influencia de su hijo y la influencia de ellos como padres en otros jóvenes, y usted ver que otros jóvenes se van a graduar y los han llamado a ellos para que se conviertan como si fueran en sus padres. Son cosas que van más allá de nuestro propio conocimiento y de poder nosotros entender cuáles son los planes que Dios tiene en nuestra vida. Lizzie, Dios no nos consulta estas cosas, porque si las consultara, número 4, ¿estás ready para la 4? Dios siempre sabe dónde tú estás. Dios siempre sabe dónde tú estás. Dios se reúne con Samuel y le dice: ve a la casa de Isaí de Belén, porque de esta casa me he provisto de rey. Cuando Dios te va a transicionar, Él sabe exactamente dónde tú estás. ¿Sabe una cosa? Dios no le dijo a Samuel: mira, hay un muchachito por ahí en algún lugar, mira, búscalo, es como medio rubio. No. Dios le dio instrucciones específicas, porque Dios sabe dónde tú estás. Dios sabe, Dios te va a bendecir, pero a Dios no le importa tu condición. Él sabe cómo tú estás. Él sabe cómo está tu corazón. Él sabe cómo está tu mente. Él sabe en los malos pasos o en los buenos pasos o en los pasos de duda que estés. Él lo sabe todo. Él sabe dónde tú estás. A Él no le importa el estado en el que tú estás. A Él lo que le importa es a dónde te va a llevar. Cuando Dios decide bendecirte, también sabe que es posible que estés pasando por tu peor momento. Pero Él no está pendiente a dónde tú estás. Él está enfocado en llevarte a donde te corresponde como hijo. Tu lugar presente no determina tu lugar futuro. Él te quiere sano porque sabe que estás enfermo. Él te quiere gozoso porque sabe que estás en depresión. Esta vez no eres tú el que te vas a transicionar. Es Él. Déjate llevar. Cuando Él te dé la instrucción, Él sabe dónde tú estás exactamente. Él sabe lo que tú necesitas. Él sabe lo que tú necesitas, mi hermano. Número 5. Dios se reunió primero con Samuel antes de hablarle a David. ¿No que eso se parece al primero? No se parece al primero. Anote esto. Todo vino del corazón de Dios. Dios siempre se reúne con tus respuestas antes de hablarle a tus crisis. Dios siempre se reúne antes con tus respuestas antes de hablarle a tu crisis. Vuelvo y repito. Dios siempre se reúne con tus respuestas antes de hablarle a tus crisis. Dios habló primero con Samuel, con el que le iba a dar la palabra, antes de resolver la crisis de David. Dios siempre va a hablar primero con tus respuestas antes de hablarle a tu crisis. Aleluya. Hay una historia poderosa que me gustó cuando la leí.
y está en Primera de Reyes 17. Es el famoso suceso cuando el Señor le dice a Elías que iba a haber una sequía. ¿Lo tiene por allí? Dice, y vino palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit. Hay un punto aparte allí. Querit significa lo necesario. Querit, ese es el significado, lo necesario. Que está frente al Jordán. No hay más. Y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuerpos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¿Está ahí? ¿Hasta ahí? Mire qué interesante esto. Acuérdese que Dios se reúne con tus respuestas antes de hablarle a tu crisis. Había un anuncio de sequía. Pues usted sabe qué hizo el Señor. El Señor se reunió con los cuervos y le dijo, ustedes van a llevarle comida a este muchacho. El arroyo siempre tuvo agua allí. Wow, yo me imagino a Elías junto al arroyo contando los días y esperando que el arroyo se secara. Me acordaba la pastora cuando estábamos en las crisis estas del agua, que ella aguantaba unos purrones y tenía 18 purrones de agua, se le vaciaban 2 y se asustaba, pero tenía 15 llenos todavía. Pero ella se preocupaba porque 2 se le habían vaciado. Pues así estaba Elías. Elías estaba contando los días, porque mientras se iba, ¿verdad?, pasando los días, la sequía estaba llegando. Pero sin embargo me llama la atención que, no te rías, chico, que me caliento. Mire, estamos en familia. Escúchese esto, que esto está chévere. Esto fue lo más que me tocaba a mí de este mensaje. Escuche que esto es lo que más me tocaba a mí de este mensaje. Dice la palabra que el Señor se reúne con tus respuestas antes de hablarle a tu crisis. El Señor habló con los cuervos para que le trajeran comida a Elías por la mañana y por la tarde, junto al Queriot, junto al lago de lo necesario. Pero mire qué interesante. Yo estoy seguro que aquí nadie se atreve a hacerme una pregunta. Hay una pregunta, yo la sé, la que usted está haciendo. Enoc le traían por la mañana y por la tarde. ¿Y el almuerzo? Enoc no había almuerzo ahí. ¿Sabe una cosa? Cuando tú estás en transición, Dios te va a enseñar a vivir con lo necesario. Dios no te va a dar prosperidad hasta que tú aprendas a vivir con lo necesario. Yo me pongo a contarle esto a Gualesca con esta revelación. Me dice, eso es para ti. Eso es para ti. Aprende a vivir con lo necesario. Tú quieres que Dios te ponga en lo mucho. Aprende a vivir en lo poco. Aprende a vivir con lo necesario. Yo me lo gozo porque no me queda más remedio. Tengo que vivírmelo y gozármelo y aplicármelo. Aprenda a vivir con lo necesario en medio de las transiciones. Él no se tenía que preocupar por nada. Ya Dios había establecido lo que tenía para él. Antes que lloviera, él tenía lo necesario. Dele gracias a Dios porque usted no tiene ni más ni menos. Usted tiene lo necesario.
Señor, gracias por lo que estás haciendo en mi vida. Yo sé que no necesito más. Si lo que tú me quieras dar, lo que esté en tu voluntad darme, yo sé que será lo necesario. Aleluya. Bendito eres, Jesús. Eso me voló la cabeza. Ahora, posiblemente mucha gente no crea. Yo estoy convencido de este último principio. Dios se reúne con tus respuestas antes de hablarle a tu crisis. Hay una historia, y con esto quiero terminar, muy interesante, que tiene que ver con Jesús, donde Jesús hace este mismo principio. Dios se va a reunir con tus respuestas para hablarle luego a tus crisis. Mateo 17, del 24 al 27. Mire qué interesante esta historia. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Él dijo: sí. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extranjeros? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Yo vi esa historia, me llamó la atención, porque si yo le doy la revelación de lo que estamos hablando ahora, tú sabes, había un problema. No se podía entrar al templo, pues porque no estaban pidiendo chavos. O sea, yo me pongo a pensar, pero chacho, si el ministerio de Jesús tenía chavos, tenía dinero, ahí había billetes. O sea, eso, ¿cómo es posible que Jesús le manda, ¿verdad?, esa estrategia? Y ahí mismo yo le voy a explicar esa estrategia, eso está brutal. Ahora, hay un problema. Y usted sabe que Dios habla primero con nuestras respuestas para después declarar a nuestra crisis. Pero usted sabe, mire qué interesante está esta historia. O sea, antes de que este problema existiera, pues entonces Jesús habló con los peces y le dijo: tú vas a ver un anzuelo. No, primero tú vas a coger una moneda, te la vas a tragar. Ahora te la vas a tragar y vas a hacerte el que tienes hambre, porque si tienes el buche lleno, los que saben de pesca, un animal así por un tiempo no va a comer, pero ese le dio hambre, y vas a brincar en el anzuelo, y cuando el tipo te saque le vas a abrir la boca y le vas a dar la moneda. Dios habla primero con tu respuesta para después hablarle a tu crisis. Ahora, si nos quedáramos allí, podría ser algo extraordinario. Pero usted cree que sabe que Dios siempre tiene algo poderoso escondido. Búscate Éxodo allí. El versículo que tengo de Éxodo. Éxodo 30, del 11 al 16. Jesús no estaba criticando eso. ¿Sabe lo que estaba haciendo Jesús? Jesús obedeció. Ahora, la referencia de esta práctica de cobrar en el templo es que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios manda a Moisés a que haga un censo, y que cada persona, como pago de expiación, o sea, de perdón de pecados, tenía que pagar 6 gramos de plata por la expiación. Se lo dejo allí para que lo estudie. Está por allí. Ve pasándolo para los teólogos.
Cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, para que no haya en ellos mortandad cuando lo hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo. Será la ofrenda a Jehová. 6 gramos de plata. Esto es lo que está brutal. Yo me puse a buscar cuánto pesaba. Usted sabe que yo soy averiguado. Usted sabe cuánto pesaba, que Jesús iba a pagar la deuda de él y Pedro. ¿Usted sabe cuánto pesaba la moneda? 12 gramos. 12 gramos. Era equivalente exactamente a lo que se estaba pidiendo en aquel tiempo. ¿Usted cree que Dios tiene más escondido ahí? Mírese esto. Jesús, ¿quién es Jesús? Jesús vino a resolver todos nuestros problemas de maldición. Cuando usted y yo nacimos con maldición. Cuando usted y yo nacimos en pecado. Dice la palabra que Jesús murió para que tú y yo fuéramos perdonados. Él se convirtió en ese pez. Cuando tú y yo estábamos en delitos y pecados, el Padre se reunió con la respuesta. El Padre se reunió con la respuesta. ¿Quién es la respuesta? Jesús. Para hablarle a nuestra crisis. El Padre le habló al pez para que se entregara en el anzuelo, para que hablara su palabra, para que cuando abriera su boca, dice la palabra que la vida y la muerte está en el poder de la lengua. Tu vida y mi vida está en el poder de la confesión. El mayor regalo tuyo y mío es cuando tú y yo confesamos el nombre de Jesucristo. ¿Por qué fue Pedro? ¿Por qué tenía que ir Pedro? Pedro era el fundamento. Jesús le dice a Pedro en un momento, le dice: ¿quién soy yo? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: bajo esa revelación yo voy a fundar mi iglesia. Entonces era sumamente importante que bajo ese fundamento él fuera a buscar al pez. La iglesia, tú y yo que somos la iglesia, somos la boca de Dios aquí en la tierra. Cada vez que tú y yo hablamos, representamos ese pez con ese precio. Recordamos el precio que pagó Jesucristo en la cruz del Calvario. Tú y yo somos la respuesta. El Padre se reúne contigo día y noche. Debiera estar reuniéndose contigo día y noche, porque tú eres la respuesta a las preguntas y a la crisis que hay en este mundo. Tú eres la respuesta. El Padre se reúne contigo. El Padre se reúne contigo para que tú te conviertas en la respuesta a las crisis de los que están a tu alrededor. De la misma manera que el Padre se reunió con el Hijo para Él convertirse en la respuesta a tu vida. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Bendito eres, Jesús. Yo quiero hacer una oración. Y quiero recalcarte una vez más esos cuatro puntos, 5 puntos. Cuando Dios te transiciona, no eres tú el que te estás transicionando. No eres tú escogiendo el proceso. Así que tienes que tener en cuenta de que Dios no va a consultar absolutamente nada contigo. Número 2, alguien tiene tu nombre. No necesariamente la gente que tú esperas, no necesariamente puede ser
gente que tú amas, pero también puede ser gente que te ama y que te quiere, o simplemente gente que ni siquiera te conoce. Pero vas a estar en la boca de alguien siempre que Dios esté empujando una transición en tu vida. Número 3, cambia tu mente. Cambia tu forma de ver las cosas. Comienza a verte como Dios te está viendo. ¿Cómo lo haces? Metiéndote en oración con Él. ¿Cómo lo haces? Cuando comienzas a sensibilizarte y comienzas a poder entender cuál es el plan de Dios para tu vida. Comienza a verte como Dios te ve. Número 4, Dios siempre sabe dónde tú estás. No importa cuál sea tu condición, Él te escogió y Él está trabajando contigo. No importa dónde estés ni cómo estés, Él solamente piensa en el producto final. Y número 5, Dios siempre se reúne con tus respuestas antes de hablarle a tu crisis. Él siempre estará moviendo, Él siempre estará haciendo, hablando, Él estará siempre moviendo gente, Él siempre estará obrando a tu favor, aunque tú creas que es todo lo contrario. Él siempre hablará con tus respuestas para después hablarle a tu crisis. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que esta palabra, Señor, ha penetrado hasta lo más profundo de los corazones de mis hermanos, Señor. Yo declaro, Señor, Padre, que ellos la reciben, Señor, y que esta palabra los ayuda, Señor, a entender los procesos y las situaciones que ellos están viviendo, Señor. Y yo declaro que mis hermanos comienzan a entender que no es el enemigo, sino que tenemos que entender que Satanás es nuestro entrenador físico que solamente sacará lo mejor de cada uno de nosotros. Y declaramos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, oh Padre Santo, que mis hermanos comienzan a caer en esta revelación. Señor, tú me estás transicionando. Señor, tú me estás llevando de lugar A a lugar B, Señor. Que esto que estoy experimentando no es para muerte. Que esto que estoy experimentando, no es para yo quedarme en este sufrimiento, para yo quedarme en esta desgracia, sino que es parte del proceso disciplinario, sino que es parte del proceso de sanidad, sino que es parte del proceso, Señor, oh Padre, que tú, por el que tú me estás llevando, Señor. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que mis hermanos comienzan a entender y a entrar y comienzan a recibir ese plan que Dios tiene para cada uno de ellos. Comienzan a entender cuál es el plan que Dios tiene para cada uno de ellos, Señor. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que ellos se convierten en la respuesta a la crisis del mundo. Que ellos se convierten en la respuesta por cuanto consultan. Son parte de esa consulta con Dios, Señor. Ellos se convierten en esa respuesta a las crisis del mundo. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que se levanta una iglesia sensible en esta hora. Sensible a la voz de Dios. Sensible al llamado de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Yo lo declaro hecho por el poder de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y este aplauso es para ti, papá. Esta alabanza, esta adoración es para ti, Señor. Toda la gloria, toda la honra es para ti, papá. Por ti estamos aquí. Por ti vivimos, Señor. Y por ti, Señor, haremos tu voluntad, Señor, aquí. No importa lo que nos cueste, Señor. Te damos gracias, Señor. Si hubiera alguien que no le ha entregado su corazón al Señor, si hubiera alguien en este mismo ambiente, si hubiera alguien que no le ha entregado su corazón al Señor, es sumamente importante, porque Él es la respuesta a cualquiera de tus crisis. Él es la respuesta a cualquiera de tus crisis, no importa cuál sea el problema, cuál sea tu situación. El altar está abierto. Si hubiera alguien que no le ha entregado su corazón al Señor, el altar está abierto para que entregues tu corazón al Señor.
Si hubiera alguien en esta hora que necesita oración. Enoch, yo estoy pasando, me identifico mucho con esto. Estoy pasando por unas situaciones fuertes. Estoy pasando por unas situaciones donde no estaba claro lo que me estaba ocurriendo. Yo necesito oración, Enoch. Si hubiera alguien aquí que necesita oración, el altar está abierto ahora. Puedes pasar. Puedes pasar. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque el pueblo la ha recibido, Señor. Te doy gracias. Si no